No nacieron en los cines, ni en los libros, ni en las noches de Halloween. Los vampiros nacieron del miedo más antiguo que conoce el ser humano, el miedo a la muerte que no muere. El mito del vampiro no pertenece a una sola cultura. Está disperso por el mundo, como una sombra arquetípica. Desde Europa del Este hasta Asia o África, todas las civilizaciones imaginaron alguna criatura que regresa de la tumba para alimentarse de los vivos. Mucho antes de Bram Stoker o Nosferatu, ya existían relatos orales sobre cadáveres que no se descomponían, vecinos que volvían de la muerte, cuerpos con sangre fresca en la boca. El vampiro no era elegante ni romántico, sino una pesadilla campesina, una explicación al misterio de las enfermedades y las muertes súbitas. En una época sin ciencia ni medicina, los cuerpos que se hinchaban bajo tierra eran vistos como señales de vida, y la sangre que salía por la boca como prueba de alimento reciente. Así nació el primer vampiro, un ser grotesco, hinchado, más cercano a un zombi que a un conde. El vampiro primitivo no era seductor ni sofisticado, era un cadáver repulsivo que representaba la corrupción del alma. Los rituales para detenerlo eran brutales: estacas, decapitaciones, piedras en la boca. El vampiro era un enemigo físico, no simbólico. En el siglo XVIII, el mito rural se infiltra en la cultura ilustrada. En 1725, el caso de Peter Blagojevich en Serbia, un muerto acusado de chupar la sangre de sus vecinos, provoca tal conmoción que las autoridades austríacas lo documentan oficialmente. Así, la palabra vampiro entra en el vocabulario europeo y el miedo se globaliza. En 1748, Heinrich August Ossenfelder publica Der Vampir, donde por primera vez la criatura representa el deseo erótico. El mito pasa del cementerio al dormitorio. Durante el romanticismo, el cadáver campesino se convierte en aristócrata. La sangre deja de ser alimento y se transforma en símbolo de poder y pasión. En 1819, John Polidori escribe The Vampire. Su protagonista, Lord Ruthven, es un noble seductor, elegante, pero moralmente corrupto. El vampiro deja de ser una plaga y se convierte en metáfora del deseo y la decadencia. Luego llega Carmilla, 1872, con su carga de erotismo reprimido, hasta que en 1897 Bram Stoker publica Drácula. Stoker no inventa al vampiro, pero lo inmortaliza. Reúne todos los mitos previos y los convierte en símbolo de los miedos victorianos: el sexo, lo extranjero, la enfermedad, lo irracional. Drácula es un ser del viejo mundo enfrentado a la ciencia y la modernidad. En 1922, Murnau dirige Nosferatu, versión no oficial de Drácula. Su vampiro es una plaga viviente, una metáfora de la peste. Su figura esquelética y sus dientes de rata representan el horror físico. Es el primer vampiro cinematográfico que parece realmente muerto. En 1931, Universal estrena Drácula con Bela Lugosi, quien transforma al monstruo en un caballero oscuro. Nace el vampiro icónico: capa, acento extranjero, mirada hipnótica. El miedo se vuelve espectáculo. En los años 50, Hammer Films lo reinventa con Christopher Lee, más violento, sensual y sangriento. Por primera vez, el color convierte la sangre en estética. El vampiro se vuelve símbolo del deseo reprimido, del erotismo que la sociedad teme mostrar. En los 80, películas como The Hunger o The Lost Boys lo vuelven urbano, juvenil y decadente. El vampiro deja el castillo para habitar las calles, los clubs, las noches eléctricas. En los 90, Coppola dirige Bram Stoker's Drácula, 1992, donde Gary Oldman encarna al vampiro más humano y trágico. Y en Interview with the Vampire,
1994. El monstruo narra su propia maldición. El horror se vuelve introspectivo. En el siglo XXI, el mito se fragmenta. Desde el romanticismo adolescente de Twilight hasta la brutalidad de 30 días de noche, cada generación reinterpreta al vampiro. Series como True Blood o Let the Right One In devuelven su ambigüedad moral, mientras el cine comercial lo convierte en icono global. El vampiro sobrevive porque se adapta, cambia de forma, de época, de piel, pero nunca muere. Si el zombi representa el miedo a perder la identidad, el vampiro encarna el miedo a conservarla para siempre. Es el monstruo del deseo y de la permanencia, el que no muere, pero tampoco vive. En cada época refleja un miedo distinto. En el folclore, la enfermedad. En el romanticismo, el deseo. En el siglo XX, el contagio y lo extranjero. En el XXI, la soledad y la eternidad vacía. Los vampiros no existen, pero lo que representan, sí. Existen en la obsesión humana por el poder, la sangre, el deseo y la inmortalidad. Son el reflejo más antiguo de nosotros mismos, porque al final, cada época crea sus propios monstruos, y los nuestros aún siguen bebiendo sangre.